Después de la oración, si usted ha estado en las anteriores situaciones, es recomendable recurrir a un pastor o anciano de la iglesia local para que verifique si la liberación ha sido completada y, si fuese necesario, pueda echar fuera o expulsar cualquier tipo de influencia espiritual que pretenda seguir operando sobre su vida. La adivinación. El libro de los Jueces dice que los israelitas, después de la conquista de la tierra prometida, habían pervertido su adoración y servían a los Baalamis y Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses Esidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amán, a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor Dios y no le sirvieron. Jueces 10 del 6. El servir a esos falsos dioses implicaba participar en sus prácticas de ocultismo, de las que Dios les había advertido que no aprendiera a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado sé quien practique adivinación, sé quien encantador, sé quien adivino, porque es abominación para con Dios. Deuteronomio 18, del 9 al 12. En la época del reinado de Ocosías, en Israel, el rey tuvo un serio accidente al caerse de una ventana y, preocupado por las consecuencias que lo postraron en la cama, envió a sus siervos a hacer una consulta de adivinación a Baal-Zebud, dios de Ecrón, para preguntarle si sanaría del percance. Entonces Dios llamó al profeta Elías para que interceptara a los siervos en el camino y les diera un mensaje al rey Ocosías de parte del Señor, que le decía: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebud, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho el Señor: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Segunda de Reyes 1 del 1 al 4 y 17. Y murió el rey de acuerdo al mensaje que Dios le envió por medio del profeta. Satanás, por medio de sus demonios, fue quien les enseñó los secretos del arte de adivinar el futuro a los egipcios y babilonios. Este conocimiento de lo oculto fue transmitido de generación en generación por los sacerdotes de Egipto y Babilonia, hasta alcanzar a los Barús o sacerdotes de Baal y de la diosa Astarot o Asera en tierras de Canaán. Estos secretos eran la llave que tenían los adivinos para contactarse con los demonios y recibir de ellos los vaticinios o interpretación de presagios. Sin embargo, las adivinaciones o interpretaciones tienen un límite impuesto por Dios. Dice la Biblia que durante el gobierno de Nabucodonosor, rey de Babilonia, una noche fue despertado por un sueño fuertemente perturbador, y al instante llamó a todos los sabios del reino para que le explicasen su significado. Acudieron magos, astrólogos, caldeas y adivinos, a los que el rey les contó su sueño, pero ninguno pudo interpretarlo, hasta que llegó Daniel, el mensajero de Dios, y descifró toda la simbología del sueño. Daniel 4 del 5 al 8. A causa de que los israelitas se alejaron de Dios, estaban inseguros y muchas veces confusos para encontrar sus caminos, porque no estaban en condiciones de recibir respuestas de Dios por sus continuas desobediencias y rebeldías. Así fue que comenzaron a consultar con adivinos acerca de su futuro. Los babilonios y los cananeos usaban distintos sistemas de adivinación, y en esa práctica cayeron los israelitas. Hay un pasaje en el libro del profeta Ezequiel donde dice que el rey de Babilonia con su ejército se detuvo en una bifurcación del camino. Un camino lo conducía a Jerusalén y el otro a Rabá, y como estaba indeciso, llamó a sus magos para que adivinaran a cuál de las ciudades debía atacar. Dice Ezequiel 21:21. Ellos arrojaron suertes agitando flechas de aljaba, sacrificaron a los ídolos e inspeccionaron el hígado del sacrificio. Y luego dice que la adivinación señaló la mano derecha. Los magos ponían flechas con distintos nombres en el estuche. Luego las sacudían y elegían una a ciegas, y a esta le daban el carácter de la elección divina. Luego cotejaban esta adivinación con la consulta al terafín, o ídolo, por medio de un sacrificio que les daba la decisión y juicio de la adivinación sobre la elección, y finalmente practicaban la hepatoscopía, donde los magos adivinaban sobre las líneas o deformaciones del hígado del animal sacrificado. Estas no son otras que las bases de las prácticas de adivinación actual, como la quiromancia, la iridiología, la cartomancia, los cristales, psicometría. La astrología.
Otro sistema de adivinación que usaban los babilonios y que su práctica y maldición han llegado hasta nuestros días fue la astrología. Le asignaron a cada astro o planeta un principio universal de influencia sobre el destino de los seres humanos, el que comienza a obrar en el instante del nacimiento y afecta su futuro. Uno de los errores cometido por algunos creyentes, con la intención de que las personas se alejen de las consultas o lectura de los horóscopos, es decir que sus vaticinios son mentirosos. Lamentablemente, mientras las personas no hayan recibido la salvación de Jesucristo en sus corazones, no solo están en pecado ante Dios, sino a merced de las manipulaciones del diablo, y la astrología forma parte del misterio religioso de Babilonia. Durante mis incursiones en el ocultismo, me uní a una organización esotérica ramificada por todo el continente americano, con su sede central en Caracas, Venezuela, e institutos de yoga y enseñanza de astrología en casi todos los países. Y en ella comencé a estudiar la práctica de la astrología, hasta aprender a proyectar cartas astrológicas. No voy a aburrirlo con una clase de astrología, pero debo decirle que los resultados obtenidos no solo dan un vaticinio de la persona estudiada, sino que son reveladores de todo su pasado hasta el presente, y le da la proyección cercana a la realidad del futuro. De tal manera que la persona queda impactada cuando el astrólogo describe aquellos detalles que únicamente conoce la misma persona, pero al mismo tiempo se despierta en ella una apasionada adhesión que termina por esclavizarla. Quiero contarle una de mis experiencias con la astrología. Las cartas astrales u horóscopos de nacimiento permiten al astrólogo la posibilidad de que cualquier persona modifique circunstancias según el sitio geográfico que se encuentre el día de su cumpleaños con relación a cómo le van a afectar los astros durante ese año según el hemisferio o meridiano en que se encuentre. Cada astro tiene asignada una influencia benéfica o maléfica según su posición en el momento del nacimiento, y cada uno incide en las áreas de las personas, sea social, afectiva, religiosa, financiera, etc. Ese año yo estaba en una intensa búsqueda de cambios. De alguna manera había alcanzado los más altos logros en mi profesión, como director y productor de cine publicitario, y era requerido por anunciantes de distintos países de América. Sin embargo, no estaba satisfecho y buscaba un cambio de vida. Entonces me puse a estudiar cuál sería la más favorable posición de los astros el día de mi cumpleaños y la elección cayó en México. Así que hice las valijas y pasé mi cumpleaños en su ciudad capital. En realidad creía inocentemente que el determinismo astrológico podía ser cambiado por mis manipulaciones. Y este es el engaño en que caen todos los hechiceros, brujos y practicantes de las ciencias ocultas. Por supuesto que ese no fue el mejor año de mi vida, porque mi búsqueda era equivocada, y si hay algo de lo que puedo dar testimonio, es de que forma misericordiosa durante el tiempo de mi búsqueda de Dios, por falsos caminos, Él mismo se ocupó de protegerme y de cuidarme hasta el día que me convertí en un verdadero hijo y siervo del Señor. No obstante esta aclaración, debo decirle que en lo que respecta a lo planificado ese año, en los detalles más importantes, todos se cumplieron. La astrología no es una mentira, funciona en realidad como un perfecto instrumento de esclavitud satánica para alejar a las personas de Dios y sumergirlas en la oscuridad de su reino de tinieblas. Debemos tener en cuenta que todo el esfuerzo del engaño del diablo es para distraer al ser humano de la verdad de Dios, pues todos los que caen presa de las artimañas satánicas están esclavizados con la mentira en sus mentes y la incredulidad en sus corazones. La seducción que el diablo usa para engañar a las personas tiene apariencias de realidad genuina. Cuando una persona adquiere una obra de arte y paga una fortuna por ella, la exhibe a sus allegados con el orgullo de tener un original de tal artista. Pero el día que la llevó a un experto para que la evaluara, descubrió que era una copia, o sea, un falso original. Entonces se sintió terriblemente mal por el engaño. Sin embargo, hasta ese día todo había funcionado bien, porque los que la vieron creyeron que la pieza en cuestión era real. En realidad era solo una buena copia, pero falsa. Así es el engaño satánico. Logra que las cosas funcionen en realidad, pero son falsificaciones. Los astrólogos, los adivinos, los brujos y los hechiceros hacen señales reales y milagrosas, pero son falsificaciones con el objeto de mantener el engaño en los corazones humanos e impedirles llegar a la verdad que es Jesucristo, el Salvador de la humanidad. En la astrología, las estrellas representan dioses otorgadores de dones y habilidades o de males y desgracias, y los que la practican ligan sus destinos a las influencias de los dioses astrales, aceptan que sus divinos rayos de influencia afecten del modo más favorablemente sus vidas,
y esto sucederá siempre que haya credulidad en los practicantes, la misma credulidad como la del que compró la obra de arte y creyó que era original. El profeta Isaías habló de la condenación de Dios a Babilonia por haber practicado la adivinación astrológica cuando dijo: «Invoca las hordas de demonios que adoraste todos estos años. Pídeles que te ayuden a infundir nuevamente profundo terror en muchos corazones. Cuentas con montones de consejeros, tus astrólogos y contempladores de estrellas, que procuran decirte qué guarda el futuro. Pero son tan inútiles como hierba seca que arde en el fuego. Ni así mismo pueden librarse. Ningún auxilio recibirás de ellos. Su fuego no puede calentarte». Versión La Biblia al Día. No debemos olvidarnos que la astrología lleva la maldición del misterio, Babilonia la Grande. Las técnicas de adivinación pueden variar, pero el espíritu y el poder que las impulsa es el mismo. No solo su práctica ha sido prohibida por Dios en la Biblia, sino que la maldición de su práctica alcanza varias generaciones. Como lo hemos visto, la adivinación es la falsificación